El pan del cielo. ¿Y qué significa eso? Quédate con nosotros para que estudiemos el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Estas preguntas serán respondidas hoy. Hoy hablaremos acerca del pan del cielo. Abre tu Biblia, ubícate en el capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 hombres. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Juan ahora registra algunos de los actos y palabras de Jesús en la región de Galilea, al norte de Judea. Juan registró principalmente cosas que Jesús hizo y dijo en Judea y Jerusalén, pero algunas veces incluyó material de lo que también escribieron los otros evangelios, principalmente en la región de Galilea. La multitud había estado escuchando las enseñanzas de Jesús todo el día. Esto explica por qué Jesús estaba preocupado por alimentar a esta gente. Su problema estaba en al menos 2 partes. Primero, no tenían los recursos para comprar pan y alimentar a la multitud. Segundo, incluso si tuvieran el dinero, sería imposible comprar suficiente pan para alimentar a esa cantidad de personas. El conocimiento de Felipe sobre la situación era certera e impresionante. 200 denarios es más de 6 meses de salario, pero su conocimiento era inútil para resolver el problema. No limitemos a Dios por nuestros escasos recursos. Él tiene el poder para proveer abundantemente. Andrés le presenta a Jesús un muchacho con 5 panes de cebada y 2 pececillos. La cebada siempre fue considerada como una comida muy básica, a menudo más apta para animales que para personas. Esto significa que es probable que el muchacho proviniera de una familia pobre. Juan nos dice que eran 2 pececillos, indicando que eran peces muy pequeños, tal vez como una sardina o más pequeños. No había mucho con qué trabajar, pero Dios no necesita mucho. De hecho, Dios no necesita ninguna ayuda, pero con frecuencia limita deliberadamente su obra hasta que obtiene nuestra participación. Jesús administró todo de una manera ordenada. Sin embargo, tuvieron que someterse al orden de Jesús para recibir su provisión milagrosa. Los que se sometan bajo el orden de Jesús pronto serán llenos al máximo. Jesús solo tenía unos pocos panes y unos cuantos peces.
pero estaba decidido a darle gracias a Dios, a su Padre, por lo que sí tenía. Debemos ser agradecidos con Dios con lo que tenemos, así sea poco. Él se glorifica y nosotros recibimos su bendición. La provisión de Dios fue extravagante, tanto como cualquiera de ellos quisiera comer, comió. Todos comieron hasta que estuvieron completamente satisfechos. El mismo niño terminó con más de lo que empezó. Ciertamente era una buena comida para sí mismo, pero se la dio a Jesús y Él la convirtió en un buffet libre para el niño también. Jesús les demostró el carácter dadivoso de Dios, el mismo carácter que Dios desea edificar en nosotros. Proverbios 11:24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Seguimos leyendo desde el versículo 25 en adelante. Dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a esto señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús, en vez de decirle cuándo y por qué fue, les dijo por qué fueron ellos, porque querían más comida milagrosamente provista por Él. Los que le hicieron esta pregunta a Jesús se habían tomado muchas molestias para seguirlo y encontrarlo. Sin embargo, su trabajo era por la comida que perece, es decir, por las cosas materiales. Jesús quería que trabajaran por la comida que a vida eterna permanece, las cosas espirituales. En respuesta, utilizaron la misma palabra que Jesús utilizó y le preguntaron: ¿qué debemos hacer para poner esto en práctica? Jesús, primero que nada, les ordenó que confiaran. Si queremos hacer la obra de Dios, esta comienza con confiar en Jesús. Jesús les indica que la obra es darles la palabra de Dios y vida eterna a través de Él. Este es el pan espiritual del que deben alimentarse para tener vida. Jesús intentó elevar sus mentes sobre las cosas terrenales hacia las realidades celestiales.
para llegar a un entendimiento de que Él es necesario para una vida espiritual, así como el pan es necesario para la sobrevivencia física. Con esto nos damos cuenta que la vida es mucho más que existencia física. La vida verdadera es tener una relación con Dios, una relación de confianza, obediencia y amor. Y esa relación solo es posible por medio de Jesucristo. Sin Jesús puede que haya existencia, pero no vida. Por tanto, si Jesús es esencial a la vida, se puede describir como el pan de vida. El hambre de la situación humana termina cuando conocemos a Cristo y por medio de Él a Dios. En Jesús y solo en Él está nuestro reposo y satisfacción. Jesús te dará seguridad hasta más allá de la muerte. Aún en el día de nuestra muerte estaremos a salvo. Esas son la grandeza y la gloria de las que nos privamos si rehusamos su invitación. ¿Deseas participar del pan del cielo? ¿Quieres que Jesús satisfaga y llene tu vida? Pues simplemente haz esta oración. Dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Confieso y creo que moriste en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre preciosa por mí, y que a partir de hoy soy una nueva criatura. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, has pasado de muerte a vida. Continúa leyendo la palabra de Dios. Habla con Dios. Y lo tercero, asiste a una iglesia donde puedas tener comunión con tus hermanos y puedas crecer en fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Mis hermanos, espero que este estudio haya sido de bendición a sus vidas. Nos vemos en la próxima oportunidad.